señores, retornamos a esta su propuesta que es enfocado, lo que se integran en estos momentos. Estamos en el canal 24 Santo Domingo TV, 69 de UHF, señal abierta para todo el país, pero también presencia viva en las redes sociales a través de @enfocado.tv. Nuestros amigos de Certeza que nos permiten llegar a todas partes del mundo gracias a la magia de la internet. Prometíamos hace unos minutos que recibimos la visita de nuestra odontóloga de cabecera, la doctora Catherine Medina, desde el Centro Odontológico Medina, para todos ustedes. Doctora, saludo, ¿cómo está? Muy bien, Robert, ¿y tú cómo te sientes? Totalmente enfocado, doctora. Qué bueno, como debe de ser. Ahora preocupado porque me dicen que yo debo hacerme un blanqueamiento dental y yo no sé si esto es bueno, si esto es malo. Pero por eso la tenemos a usted por aquí, doctora. Así es, así es. En el día de hoy vamos a estar hablando de blanqueamiento dental. Tú sabes que es un tema bastante controversial, que los pacientes tienen muchas preguntas, muchas dudas y muchas ansias sobre todo de realizárselo. Entonces, ¿qué te cuento, Robert? Mire, el blanqueamiento dental no es más que un tratamiento odontológico, estético, que consigue aclarar los tonos de los dientes, varios tonos. Esto va a variar dependiendo de los pacientes, o sea, dependiendo de su genética y varios factores. Hay pacientes, por ejemplo, que se hacen un blanqueamiento dental que pueden bajar 2 tonos, 3 tonos. Hay pacientes que bajan medio tono y así por el estilo. Pero es un tratamiento bastante interesante que siempre y cuando se haga en pacientes que se encuentren sanos en ciertos aspectos, pues funciona bastante bien. Cuando usted habla sano, doctora, ¿a qué nos referimos específicamente? Bueno, Robert, tú sabes que el blanqueamiento dental, como te dije, es un tratamiento estético. Sí. Entonces, lo primero siempre que yo le digo al paciente es que hay otros procedimientos que muchas veces demandan de ir antes de un blanqueamiento dental. Por ejemplo, un paciente que tenga sensibilidad en los dientes, ya sea por caries, ya sea porque esté cursando por un proceso periodontal, una enfermedad periodontal, pues debe de corregir estos factores antes de llegar a un tratamiento. Por eso es que siempre decimos, y siempre yo le digo a los pacientes, que es bueno que cuando requieran hacerse un blanqueamiento dental, siempre consultar con el odontólogo, porque sabes bien que hay muchísimos promociones y tratamientos que se venden caseros, que el paciente puede conseguirlo sin ninguna prescripción. Entonces siempre es importante que el paciente vaya al odontólogo para tener estos problemas, si los tienes resueltos antes de. Doctora, me llama la atención cuando usted dice tratamientos caseros. Por ejemplo, yo recuerdo que antes a mí me decían, para blanquear los dientes lo mejor es un poquito de limón, pasárselo en la mañana. Hay de todo eso, bicarbonato, me decían, limón, sí. En una ocasión me dijo hasta alguien, me recuerdo como ahora, que si usted antes de cepillarse, usted se pasa un poquito de jabón limpio. Dije que eso era lo único para blanquear los dientes. Lo que pasa es que hay sustancias, Robert, que en cierto sentido, y depende de las manchas que sean, que pueden realmente blanquear los dientes en algún caso. Entonces tal vez a alguien le ha funcionado y ya lo da como una indicación de un blanqueamiento dental y no es así. ¿Entiendes? Entonces, por eso te digo que lo ideal siempre es ir al odontólogo y consultarse antes de, pero ten en cuenta, siempre los pacientes tienen que tomar en cuenta que estos productos te pueden quitar una mancha de algo en específico, pero no te va a hacer la misma función de un blanqueamiento que te va a quitar algunos tonos amarillos, por decirlo así, que tú tengas en los dientes. Son cosas totalmente diferentes. Quitarte una mancha de X cosa a blanquearte la dentadura completa. ¿Entiendes? Entonces, por eso te digo, doctor, me hago esto en casa, no te va a funcionar como un blanqueamiento. Por ejemplo, permítame, doctora, que quizá le colocó unas imágenes en pantalla para así puntualizar lo que usted dice cuando usted se refiere a manchas amarillas, para poder verlo ahí. A ver esas imágenes que quizá le colocó. Porque, doctora, mire las imágenes que están ahí. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia? Exactamente. Ahí? Bueno, mira, este es un paciente que fue sometido a un blanqueamiento dental. Ahí como se puede ver. Regularmente las manchas que se pueden ver, por ejemplo en este caso en el blanqueamiento dental, muchas veces es por el paso del tiempo. Tenemos que saber que cuando los dientes van envejeciendo, al igual que nosotros, se van tornando más amarillos. Entonces esas manchas no se van a retirar, por ejemplo, con un bicarbonato en sí o con algo que tú te untes, un cloro y de todo. La gente inventa muchísimo. Oh, Dios. Pero esto puede ser tóxico, doctora, porque el cloro. Claro que sí. Y el caso de, como yo le decía, del jabón limpio y eso. Exacto, no tiene ninguna medida de nada. Sino el paciente hace lo que entiende. Y como le explicaron, él lo que entendió, así lo hizo. Entonces por eso se puede a veces tornar hasta peligroso. Pero regularmente realizamos los blanqueamientos porque con el tiempo los dientes se van oscureciendo y eso es algo normal.
Eso es algo normal en el ser humano y sucede en todos los seres humanos. Solo que en uno se puede notar un poquito más que en otro. Pero esto debe ser siempre bajo una medicación, bajo un tratamiento odontológico, bajo prescripciones del doctor. Eso es lo ideal. Y así evitaremos todas esas malas situaciones o situaciones incómodas en un futuro que nos podríamos encontrar. Es lo ideal. Ok, doctora, el proceso de blanqueamiento, porque ya hemos dicho todo esto, pero uno se pregunta qué tiempo toma, cómo debo de hacerlo, si voy a una cita y ya cuando retorne voy a salir con mis dientes blancos. ¿Cómo es este proceso, doctora? Bueno, mira, Robert, hay varias formas de hacerlo, porque tenemos un blanqueamiento, por ejemplo, que es casi siempre el más utilizado, que es el blanqueamiento que se hace en consultorio. Sí. Este blanqueamiento dura alrededor de 1 hora, más o menos, y el paciente ya sale con cambios bastante notables. Muy bien. Dependiendo de los cambios que haya tenido el paciente, pues el odontólogo puede prescribirle algunos blanqueamientos más que se llamarían caseros, que son blanqueamientos que no son de bicarbonato, no te vayas a pensar que es un bicarbonato que lo vamos a poner después, no, sino es un blanqueamiento que el doctor le proporciona al paciente para que termine el tratamiento en su casa. Eso dependiendo si lo necesita, no es siempre. Muchas veces el paciente con una sección de blanqueamiento pues tiene cambios bastante notables y bastante satisfactorios. Hay otra forma de realizar el blanqueamiento que se realiza ya en menos oportunidades, en menos casos, que es cuando este blanqueamiento es totalmente casero, o sea que el doctor lleva, le prescribe al paciente y le lleva su constancia, pero le da un seguimiento de 1 semana, cada 15 días, le va tomando las fotos, le da él mismo la cantidad de blanqueamiento que se va a colocar, le explica, incluso con este blanqueamiento se le manda a hacer una férula al paciente, o sea que no es que el paciente va a inventar con algo en su casa ni nada por el estilo, es muy bien explicado e incluso la primera vez se hace en consultorio para que el paciente sepa cómo colocarlo. Se toma todo ese tiempo en el consultorio y se le explica y ya los demás el paciente se lo va realizando en su casa. Muy bien. Doctora, me pregunta un amigo aquí en las redes sociales, ¿este proceso es doloroso? Regularmente no es doloroso porque es como te digo, cuando el paciente llega a hacerse un blanqueamiento, el paciente debe de ser evaluado, siempre. O sea, el paciente a veces no sabe si la condición que tiene es la ideal para realizarse un blanqueamiento. Entonces el paciente siempre se evalúa. Si por ejemplo llega un paciente que tiene clases quinta o tiene sensibilidad por los cuellitos de los dientes, lo ideal no es hacerle un blanqueamiento, sino vamos a corregir todo eso primero y luego hablaremos del blanqueamiento. Si colocamos un blanqueamiento en pacientes que tienen esas condiciones, puede ser que sea doloroso. Entonces, eso trataríamos de evitarlo. E incluso hay pacientes que son más sensibles que otros. Hay pacientes, por ejemplo, que el blanqueamiento puede ser que le dé algún tipo de sensibilidad, pero incluso los pacientes, antes de ser sometidos a un blanqueamiento, deben de realizarse una profilaxis dental. O sea, deben de realizarse una limpieza. Y ya más o menos con la limpieza el doctor sabe si es un paciente sensible. Entonces, ¿qué hacemos primero? Lo medicamos con pastas y enjuagues, o sea, colutorios que sean desensibilizantes, colocamos flúor en caso del paciente requerirlo y ya vamos arreglando ese paciente para que cuando llegue al momento del blanqueamiento, pues estas molestias puedan ser eliminadas o pueden ser bastante reducidas. Muy bien, muy bien. También, perdón, ya que me preguntas, claro. Podemos también, dependiendo la composición del blanqueamiento, puede ser un poquito más fuerte, un poquito más leve, entonces también tomamos tacto con eso, con el paciente. Si el paciente tiene mucha sensibilidad, pues aplicaremos un blanqueamiento que sea menos nocivo o un blanqueamiento casero que se da en menos proporción. Y así, por eso te digo que es siempre bueno consultar al odontólogo porque sabría qué decisión tomar en cada caso y en cada futuro problema y así evitarlo. Muy bien, muy bien. Doctora, yo quisiera que usted me permita, si no es mucho pedir, abrir unos minutos las líneas telefónicas porque veo muchos mensajes en las redes sociales. A ver si alguien se anima y tiene alguna pregunta que hacerle a usted en lo que tiene que ver con el tema del blanqueamiento. Claro, ¿qué le parece? Sí, así es. Isa, vamos por favor a colocar los números en pantalla, 809-616-1772 y desde el interior se encargo 1-809-200-8248. Vamos a ver quién tiene alguna pregunta, porque me escriben a través de las redes sociales. Mire, doctora, tengo también otra pregunta aquí muy interesante. Ya usted habló de que el proceso puede ser o no doloroso de acuerdo a la condición. Pero me pregunta un amigo, ¿el tono de piel de cada persona, sea más oscuro, sea más claro, tiene que ver con el nivel de blanqueamiento que se le puede aplicar a la persona?
No necesariamente, para nada. Regularmente, en los tonos de piel más oscuras podemos encontrar dientes más claros. Sí. O sea, muchas veces por genética. Muy bien. Incluso y los pacientes, por ejemplo, que tienen tono de pieles más claras, los dientes suelen ser a veces más amarillentos. Pero no hacemos un contraste en el tipo de blanqueamiento, porque como te dije, cada paciente es diferente. El paciente no puede llegar y decirme, yo quiero hacerme un blanqueamiento y quiero que los dientes me queden un blanco 0-0, para que para se decir pueda un entender. tono, sí, claro. Exacto, o sea, porque el doctor no maneja el color en que va a quedar el diente del paciente. Okay. El blanqueamiento es un químico que se coloca sobre los dientes, sobre la superficie, y cada paciente tiene una diferencia en lo que puede blanquear. O sea, hay pacientes que pueden blanquear 2 tonos, 3 tonos, medio tono, 1 tono, y eso varía, pero no depende de nosotros, ni depende del blanqueamiento incluso que se le coloque, sino depende de la genética del paciente y otros factores que pueden influir. O sea que ahí, por eso te digo que no podemos elegir qué blanqueamiento poner en cada caso. Ok. Así es. Importante también, doctora, saber, porque hay personas que muchas veces tienen el temor de que usted explicaba que se puede también enviar a la casa a medicar, pero ¿hay algún proceso que tenga que ver con efectos LAS, esas cosas que también permitan más profundización en ese blanqueamiento, doctora? En la parte de blanqueamiento, no necesariamente, más lo vemos en la parte de prolongar un poquito más el tratamiento o que se pueda repetir una sección. Hay pacientes, por ejemplo, que le podemos dar 2 secciones de blanqueamiento. Hay dientes que son bastante amarillentos, que le podemos dar 2 secciones o prolongarlo en la casa. Ahí sí podemos ver un cambio en la blancura de los dientes, pero ya no dependería justamente del láser o de algún artefacto que usemos extra en ese caso. Muy bien. Doctora, quisiera también saber, porque es una inquietud para todos, de ante cualquier proceso, evaluar el costo, por dónde andan los precios, más o menos, si estos son procesos que son costosos o son a precio asequible para la persona. No, realmente son a precio asequible, no son costos del otro mundo ni nada en exceso. Hay algo que quería aclararte, porque muchas veces los pacientes confunden entre el tratamiento de blanqueamiento dental y de carillas dentales, que son 2 cosas diferentes. El blanqueamiento dental, como te dije, es un tratamiento, un químico que se pone aproximadamente 1 hora en consultorio. Muy bien. Más o menos, para resumirlo ahí. Sí. Pero tenemos ahora que está también muy de moda, el tratamiento de realizar carillas en los dientes. Este ya es un proceso que es más largo, sí es más costoso, y es un proceso protésico que lleva regularmente, que lleva ya un proceso más largo de laboratorio, que se incluye un laboratorio al cual hay que pagarle y demás. Permítame esta preguntita, a ver. Saludos, buenas. Bueno, se cayó, al parecer está. Vamos a ver, continúe, doctora. Entonces, muchas veces los pacientes, cuando se realizan carillas dentales, hay un cambio de color. Hay un cambio de color, pero hay un cambio de forma, de tamaño, que ese es otro tratamiento diferente que sí es más costoso. Que ese vamos a hablar para la próxima sesión. Exactamente, claro eso tenemos que tener una sesión aparte para explicar todo eso. Pero sí, ese tratamiento es un poco más costoso. Muy bien. Entonces, hay una diferencia entre el blanqueamiento y las carillas. El blanqueamiento es mucho más asequible. Muy bien. O sea, mucho más asequible. Cualquier paciente podría sin problemas realizarse un blanqueamiento. Excelente, excelente. Importante, doctora, ya para entonces que dé los números y ver dónde la pueden contactar, doctora. ¿Algún efecto secundario después del blanqueamiento con el estómago y demás? ¿Eso no afecta a ninguna parte del organismo? No necesariamente. El blanqueamiento, por ejemplo, que se realiza en consultorio, incluso el casero, no se ingiere prácticamente nada. O sea que los pacientes no deben tener ninguna secuela estomacal en ese caso. Muy bien. El paciente, ¿qué puede tener? Por un lazos cortos de tiempo, un poquito de sensibilidad. 12 horas, un día, no más de ahí. Un paciente sano ya no pase de ahí y no es una incomodidad así del otro mundo, intensa, no para nada. Es algo leve que se maneja y va desapareciendo solo. Muy bien. O sea, es algo normal, pero de ahí ya no pasa más nada. Muy bien. Bueno, yo creo que después de esto hay que motivarse. Hasta yo me voy a hacer mi blanqueamiento, doctora. Así es. Es bueno entonces decirle los números de contacto y las redes sociales y dónde está ubicado el Centro Odontológico Medina para que cada quien se anime
pase a hacerse su evaluación para entonces proceder a su blanqueamiento. ¿Qué le parece, doctora? Así es, nos pueden encontrar en el 809-536-8763 y al 829-808-1877. Estamos en la Obando, antes de la Máximo Gómez. Excelente, excelente. Centro Odontológico Medina, una sonrisa siempre alegre, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Doctora, siempre a usted las gracias, muy puntual y precisa con sus explicaciones. Gracias. Señores, no se muevan de ahí, en un minuto seguimos con la parte final, los comentarios que están pendientes. Un video que queremos analizar donde dicen que el Mayor Clásico le dio una bofetada a un DJ de Nueva York y todos estos temas que quedan pendientes. No se mueva de ahí, seguimos en su canal 24. Esto es Enfocado. Regresamos en breve.